desde software. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que todo muy bien. Por aquí les habla Alejandro Acosta. A ver si pongo la cámara que no la he puesto. Por aquí les habla Alejandro Acosta. En este momento estaría representando a Benoc. Bueno, y me contenta mucho que vemos varios participantes el día de hoy. Bueno, agradezco a toda la comitiva de Benoc, a Raidme, a César, a Alejandra, a ISOC por prestarnos la sala y siempre colaborando mucho con nosotros. Bueno, el día de hoy le tenemos un tema que espero muy interesante. Es el webinar, se llama El futuro de los ISPs. De hecho, bueno, voy a hacer un poquitico de historia sobre este webinar y de dónde nació, por qué lo estamos realizando. Básicamente, dentro de la CNIC, ¿ok? Yo trabajo como coordinador del área de innovación y desarrollo para la CNIC. El año pasado, en el 2023, tuvimos la fortuna de que en uno de los eventos de la CNIC sostuvimos un podcast con el señor Wesley Correa, quien es nuestro invitado del día de hoy. Muy interesantemente, ese podcast grabado con Wesley fue el podcast que más escuchas tuvo durante todo el año entre todos los podcasts de la CNIC. Bueno, indiscutiblemente Wesley, él me conoce, ya es amigo de la casa, el amigo de la casa de internet, amigo hoy en día de Benoc. Él es un experto en el área, una persona que viaja por toda la región, así que vamos a hablar ya de él. Él es el creador de consultoría y telecom, da muchos cursos de IPv6, de BGP, eh, asiste a nuestros eventos de la CNIC, ahora también en Benoc. Es una persona, bueno, que si yo me pongo del otro lado como escucha, como alumno, creo que no tenemos que perderlo de vista, es decir, los que quieran sacarle conocimiento a alguien, Wesley es la persona. Una vez más, es un experto del área y tiene mucha experiencia trabajando con ISPs de todos los países, de toda la región. Y bueno, es un excelente profesor. Yo en una oportunidad lo llamé Wesley Buenos Ejemplos Correa, porque tiene una particularidad de dar excelentes ejemplos y los compara con temas cotidianos de la vida, ¿no? Tanto así que recientemente me entero de una frase que dijo Albert Einstein, que él indica que una persona que no puede explicar en palabras sencillas algo, significa que no lo entiende correctamente. Y no es el caso de Wesley, porque él es capaz de agarrar temas muy complicados y traducirlos a palabras que todos nosotros vamos a lograr entender, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es muy simpático, es un tema muy bueno, indiscutiblemente tiene mucho que ver con los NOC. Recordemos que este es un webinar de Benoc, del Venezuelan Network Operator Group, es el grupo de operadores de red. Y bueno, indiscutiblemente los ISPs tienen un rol fundamental en este tipo de grupos. Y bueno, el futuro se encuentra cargando en este momento. ¿Ok? Voy a tomar también una frase del señor Peter Drucker, ¿okay? Era un austriaco americano. Él hace muchos años dijo que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. ¿Ok? De hecho, Peter Drucker es por muchos considerado el inventor de la gerencia, ¿no? Y bueno, indiscutiblemente construyó muchos libros y hizo muchos libros. Pero bueno, es una frase que a mí en lo personal me gusta mucho. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, no? Vamos a jugar un partido de billar, de pool, como le llamen en sus países. Para los que no me conocen, soy fanático del billar y del pool. Eh, y bueno, ¿por qué vamos a jugar pool? Porque le tenemos al señor Wesley Correa, vamos a ver hasta dónde llegamos, también por temas de tiempo, una batería de 15 preguntas, Wesley. Así que espero que estés preparado. Unas palabras, Wesley, antes de entrar en el tema.
Claro, me gustaría agradecer demasiado la invitación de VNOG y de todos ustedes también que están participando ahí, que están aportando su tiempo. De verdad, uno de los activos más importantes en los días actuales es el tiempo y saber que vamos a tener a ustedes aquí con su tiempo dedicándose a escucharnos es algo maravilloso, es algo grandioso y claro, tengo que agradecer mucho a ustedes por eso. Y agradecer también a Alejandro por la invitación y vamos a jugar pool. Vamos a ver ahí qué sale en el día de hoy hablando sobre el futuro de los ISPs. Vale, excelente, Wesley. Bueno, la primera pregunta, y digamos que una fácil, me gustaría que nos hables un pequeño resumen, ¿no? De los ISPs, pero vamos a, como hablemos un poco del pasado, para después poderlo más adelante comparar con el futuro. ¿Qué nos puedes decir del pasado de los ISPs, digamos, comenzando en Dialog? Claro. Em, Cuando hablamos de futuro y hablamos de pasado, estamos hablando de dos cosas completamente opuestas. Una facilidad que tenemos es que el pasado fácilmente se puede conocer por leer, por estudiar, por escuchar experiencias de los que han vivido en el pasado y el futuro desde los egipcios, por ejemplo, había muchos intentos de descubrir el futuro. Sin embargo, yo coincido con este señor que dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Hablando del pasado de los ISPs, y ese tema es muy interesante hablar del pasado, porque cuando conocemos los errores del pasado, podemos tener la posibilidad de no volver a repetirlo. Y el pasado de los ISPs nos enseña mucho, porque los ISPs en el inicio, en su concepción, principalmente en los países de Latinoamérica, el servicio de Internet comercial llegó por los años de 95 más o menos. Y en este entonces, las empresas que se dedicaban a ofrecer o a vender el servicio de Internet eran empresas, operadores, eran carriers que ya tenían el servicio de telefonía y sumaron a este servicio de telefonía el servicio de conectividad a la Internet discado o dial-up. Yo tuve la oportunidad de conocer ISPs realmente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un ISP que ofrecía un servicio de dial-up. En aquel entonces, años 2000 y algo, no me recuerdo muy bien, nosotros teníamos una línea dedicada, un E1 de Embratel en Brasil en este entonces, 2 mega. Y con este E1 nosotros revendíamos el servicio de conexión discada. Los clientes necesitaban marcar un número y con este discaje tenían la conectividad a la internet establecida. En este entonces ya teníamos radios, ya teníamos DNS, ya teníamos un montón de cosas que caracterizaban buenas prácticas de los ISPs en aquel entonces. Cuando miramos también la parte que un ISP hace bien las cosas, vemos también que con el paso del tiempo dejamos de hacer bien algunas cosas. Y te doy un ejemplo. En aquel entonces nosotros ya teníamos radios, DNS, teníamos un board estructurado contra Embratel, teníamos servicios que también eran prácticamente obligatorios a uno que se establecía como un ISP, que eran servicios de correo. Ofrecíamos 5 cuentas de correo a cada usuario y también el servicio de hosting web. Con el paso del tiempo, claro, y con la llegada de los grandes servicios de correo y de hosting, tanto el correo como el hosting dejaron de ser cosas obligatorias de los ISPs. Pero otras cosas que hacen parte de las buenas prácticas, como tener un buen DNS, tener buenas políticas de seguridad, eso no dejó de ser buena práctica. Entonces, desde este entonces, desde los años 2000, hemos visto una evolución. Empezaron con discado, y después pasaron a WISP. Algunos utilizaron cables eléctricos, sean coaxiales, sean cables de red, con switches interconectados. Y hoy estamos ahí en el mundo de la fibra óptica, en el mundo de la hipervelocidad, si podemos llamarla así, donde toda la pelea se convierte en solamente un enfoque: velocidad, entregar ancho de banda. Muy bueno, Wesley. Y bueno, mucho de lo que dijiste ahorita lo vamos a poder ligar con
con el resto del partido de pool que vamos a tener aquí, ¿no? Y Eh, ahorita mencionaste, por ejemplo, temas buenos, hablaste de dial-up, hablaste hasta de Wi-Fi, cableado. Vamos entonces a pasar a la pregunta número dos, porque, bueno, hay muchos temas ahorita, muchos medios físicos de comunicación, digamos, los principales y los que todos conocemos son indiscutiblemente la fibra, el satélite y el cobre. Háblanos qué medios de conexión físicos piensas tú que van a surgir en los próximos años. eh, nosotros estamos hoy en un nivel de tráfico de datos muy elevado. Sin embargo, tenemos que categorizar los medios de transmisión entre backbone prácticamente y última milla. No podemos mezclar las cosas. Estamos en un camino de que todo conviértase a móvil. Entonces, ignorar lo que sea Wi-Fi no es inteligente. Yo veo muchos WISP que están bajando sus torres, incluso yo voy a hablar sobre eso en un poco más hacia adelante, que creo que vamos a tener un tiempo para hablar sobre eso. Yo veo que muchos WISP están bajando sus torres porque están convirtiendo toda la red a redes FTTH, redes de fibra óptica. Y sí, eso es una buena cosa, la fibra va a llevar más velocidad. Ahora, yo veo que la conectividad inalámbrica puede satisfacer muchas de las necesidades actuales y podrá satisfacer muchas de las necesidades futuras de los usuarios de la Internet, de la red. Un error que muchos cometen es no evaluar desde el punto de vista del usuario. Y los usuarios cada vez menos, y eso yo estoy sufriendo en nuestra empresa, por ejemplo, estamos haciendo algunos procesos selectivos para personales de atención y las chicas entre 20, 25 años, entre 17 y 25 años, no saben manejar una computadora. Eso es el reflejo de que la computadora tal cual existía anteriormente, la amarilla con su monitor de tubo y todo, ya no existe más en la mayoría de los hogares. Y hoy todo se convirtió a prácticamente inalámbrico. Entonces, hacer una apuesta de medios de conexión para el futuro, vamos a reforzar, claro, los backbones cada vez más en fibra óptica porque es un medio de transmisión que hasta hoy día no se ha encontrado su límite. El límite está en los transceptores, en las puntas, y mientras no se descubren nuevas tecnologías para crear transceptores que tengan mayor capacidad, la fibra óptica seguirá siendo algo que no tiene límite de capacidad. Y para última milla, yo veo que estará entre una mezcla de fibra óptica con FTTH y conexiones inalámbricas, sean Wi-Fi 6, sean 5G, porque eso sí es lo que va a hacer con que las personas puedan conectarse de una manera más completa. Y eso podemos hacer, claro, por crear el futuro de una manera en que el usuario de la Internet se sienta más cómodo utilizando el servicio, el más cómodo posible, que no tenga que acudir a ninguna otra tecnología o a ningún otro aparato, conversor o convertidor de eso, de este medio, que podamos llevar eso al usuario. Eso es mirar al futuro. Vale, no, buenísimo y creo que, bueno, estoy sumamente de acuerdo en todo lo que mencionas, la fibra backbone y, bueno, indiscutiblemente la parte de Wi-Fi, que no está lastimosamente escrita en la pregunta, pero claro, está Pero bien. te comento que el satélite actualmente, principalmente después de Starlink, tiene una parte muy importante en la reducción de la brecha digital. Otro día yo compartí en mi LinkedIn que el market share de satélite en Chile ya pertenece prácticamente la mayor parte a Starlink. Eso significa que sí había una demanda, una necesidad que las empresas actuales de satélite no conseguían cubrir, sea por calidad, nivel de señal, cobertura, alguna otra cosa, y que Starlink vino a cubrir esa brecha. Entonces, sí, vamos a necesitar utilizar de todo lo que hay actualmente. Puedo contar un caso de un ISP acá en Paraguay. Este ISP no tiene cobertura en algunas zonas y está haciendo
utilización de Starlink en su infraestructura, pero lo que él está haciendo no es revender el servicio de Starlink y no estoy aquí entrando en la parte si es legal o no. Lo que él hace es pedir a que el dueño de la estancia contrate el servicio de Starlink y él se responsabiliza por crear, por instalar e implementar toda la red en la estancia. En esa estancia en particular, creo que son 13, 15 casas, residencias. Él puso una mini OLT, hizo toda una red FTTH en la estancia, conectado ahí en Starlink, y él gana mensualmente para mantener esa red FTTH funcionando. O sea, estamos usando lo que tenemos de herramienta para rentabilizar también. Eso es mirar al futuro. Tal cual. Está buenísimo ese ejemplo que mencionabas, no lo había escuchado, ¿no? Pero está muy, muy interesante. Y bueno, ahorita mencionaste algo que tú habías colocado en tu LinkedIn. Y Sí. basados en eso que habías colocado en LinkedIn, hiciste otro post hace poco Ujú. que hablaba sobre las CDN, ¿no? Y algo te llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, vamos a ligar un poquito el tema del futuro con las CDNs. ¿Qué crees que vayan a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Ese es un tema interesante. Me gusta hablar sobre ese tema porque los ISPs están en una carrera constante buscando la CDN. Y yo conozco muchos ISPs que cuando llegaban al límite o al requisito mínimo de ancho de banda en 95 percentil solicitado por la CDN o por el dueño del contenido para enviar la caché, se subía nuevamente el mínimo, el ancho mínimo, y el ISP nunca conseguía llegar a este punto. Tenemos que pensar lo siguiente cuando hablamos de CDN. El proyecto de las CDNs, de los nodos de contenido, inicialmente tenía en miras reducir latencia y entregar contenido con mejor calidad, con mejor velocidad y con muchas otras características adicionales que tenemos cuando el contenido está cerca a nosotros. Entonces, las grandes empresas como Google, Meta, etcétera, entregaban una caché a los ISPs para esa finalidad. Sin embargo, dos cosas pasaron. El consumo de ancho de banda sigue subiendo. Eso no hay otra, sigue subiendo. Entonces, una caché que anteriormente soportaba un ISP de 5,000 usuarios, hoy ya no soporta más. Y el dueño de la caché, del contenido, tiene que enviar nuevos servidores. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, sumado a eso, los ISPs empezaron a extender más sus backbone y a interconectarse de una manera un poco más optimizada. Antes estábamos en un cono de sistemas autónomos donde los ISPs estaban por detrás de 5, 8, 10 sistemas autónomos, quizás hasta llegar al proveedor de contenido, a un web scale, por ejemplo. Hoy, la mayoría de los ISPs, estamos hablando ahí de un número interesante, ya está conectado quizás a 4 o 3 saltos de sistema autónomo. Ya están prácticamente conectados a Tier 2 y no a Tier 10, no sé. Y eso fue una característica que mostró que las caches ya no cumplen más el mismo objetivo que cumplían anteriormente. La inversión es altísima. Yo pude acompañar algunos proyectos de implementación de CDN en ISPs que yo di consultoría, y estamos hablando de la casa de cientos de miles de dólares, a veces 2, 3 servidores, un switch y algunos cables. Eso es mucha plata. Entonces, para esa gente el contenido es más inteligente maniobrar estos servidores a puntos de intercambio de tráfico y hacer con que estos puntos de intercambio de tráfico sí tengan el contenido, y que los ISPs vayan a estos puntos de intercambio de tráfico a conectarse. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué sería más fácil? Que el intendente de una ciudad le dé un vehículo nuevo a cada familia para que esa familia que vive en una zona rural alejada pueda llevar sus hijos a la escuela, o hacer con que pase por ahí un bus y que recoja a cada niño y que lleve ese niño a la escuela? ¿Qué es más económico? ¿Proveer
los autos o poner buses. Claro que los buses son muchísimo más económicos, llevan más niños, cumplen mejor el objetivo. Entonces, de igual manera, tener el contenido en un punto de intercambio de tráfico que esté cerca, que no sea fácil llegar, es muchísimo más barato para el proveedor del contenido, para el dueño del contenido, que enviar a cada ISP servidores y mantener eso, reponer, a veces se quema un disco y cualquier otra cosa y es caro. Entonces yo ya tengo visto algunos ISPs que se les está apagando las CDNs. Facebook está apagando las CDN. Mira, no te puedo expandir más. Conéctate al punto de intercambio de tráfico X. Vamos a establecer un PNI. Vamos a conectarnos directamente quizás y yo te voy a quitar estos servidores y voy a ponerles en otro lado que sea más interesante. Entonces, en lugar de estar buscando en una carrera continua por el CDN, el más inteligente es extender redes de backbone para interconectarse a Tier 1 o Tier 2 y también a puntos de intercambio de tráfico. Ese va a ser el futuro en el concepto de conectividad. Vale, excelente. Y bueno, espero que los ISPs estén anotando eso porque lo que mencionaste en este momento fue sumamente importante. Y bueno, como mencioné yo al principio, yo sabía que ibas a salir con un buen ejemplo del autobús, los niños, compararlo con los carros, que sí, estuvo muy bueno eso. Y adicionalmente usaste una palabra muy común, unas palabras muy común en el argot de telecomunicaciones, hablaste de ancho de banda. Vamos con la pregunta 4. Fíjate lo que tenemos en esta. Ya empiezan preguntas más difíciles. ¿Hasta dónde llegaremos? Y bueno, se ha creado una competencia, no estoy seguro si llamarla sana, de los ISPs hacia más anchos de banda, ¿no? Anchos de banda que creo yo que se venden y poca gente lo utilizará en sus casas. ¿Qué nos cuentas hasta dónde llegaremos? Yo no sé realmente hasta dónde llegaremos, porque si yo tuviera el poder de concientizar ISPs en este sentido, porque yo soy del área de educación. Para mí la educación es algo que cambia la vida de la gente. Entonces, la primera cosa que debería suceder en este caso debería ser que los ISPs pudiesen educar a los clientes que ellos no necesitan más ancho de banda. Este sería un punto. Un otro detalle es que yo acompañé en algunos ISPs procesos de venta de servicio hogar y es muy, pero muy curioso cómo hacen. Ellos venden mega. No, tenemos este plan de 50 mega, tenemos este plan de 100 mega, tenemos este plan de 200 mega, este plan de 500, este plan de 2 giga, este plan de 5 giga. Eh, Ahora, una pregunta. Cuando nos vamos a McDonald's y pedimos ahí una hamburguesa y viene la gaseosa, el refresco, la Coca-Cola, ¿cuántas opciones de vaso tenemos? 5, 10, 15. No son 15, son 3 opciones de vaso. 300, 500, 900, 300, 500, 1 litro. 3 opciones. ¿Y por qué hacen eso? Generalmente ellos no te dicen 300, 500, 1 litro. Ellos te dicen pequeño, mediano y grande. Tampoco te dicen cuánto es la cantidad de líquido que van a poner allí en aquel vaso. Y que eso nos enseña a nosotros como vendedores mirando al cliente. Al cliente poco le importa qué tanto ancho de banda vas a entregar. Al cliente le importa si le va a solucionar el problema o no. Y ahí les enseño un tip de ventas que ustedes van a llevar para la vida. No ofrezcan nada al cliente. Pregunten qué necesita el cliente. Señor, muchas gracias, excelente. Me enorgullece que hayas elegido nuestra empresa para ser tu ISP preferido, el servicio que vas a llevar a tu casa. Ahora bien, señor, te pregunto nomás porque yo quiero entender tu realidad para que podamos ofrecerte un servicio a la medida. ¿Cuántas personas viven en tu casa? Ah, 5 personas. ¿Alguna de ellas es tuya? Sí, 2 niños estudian. ¿Tienes Smart TV? Sí, tengo. Ok, señor, entonces para este perfil de utilizador
el plan que te recomendamos es el plan familiar. La mayoría de nuestros clientes que tienen el mismo perfil tuyo contratan este plan y salen muy satisfechos porque se les atiende con todo. Tiene una buena cobertura de Wi-Fi. Eso es lo que quieren los clientes. Ellos no quieren irse a la cocina, no tiene cobertura de Wi-Fi. Irse al baño, no tiene cobertura de Wi-Fi. Me meto a la pieza, no tengo cobertura de Wi-Fi. No, a ellos los mega no importa. Importa si les va a atender, si no van a tener lentitud y si el Wi-Fi es bueno. Pero eso, ¿cómo vamos a saber? Si preguntamos, tenemos que hacer preguntas. En lugar de tirarle un montón de información, escuchamos, escuchamos. Es la primera cosa. TX, primero escuchamos para después ofrecerle. Y yo no sé hasta dónde llegaremos, porque en esa competencia ni el cliente gana, porque entregamos 1 giga a veces al cliente y el cliente no tiene una ONU que soporte ese 1 giga. O la ONU sí soporta, pero el Wi-Fi no soporta. Y el cliente que va a querer hacer un speed test. Cuando haga el speed test en su celularcito de $10 y no le llegue el ancho de banda, ¿qué van a hacer? Van a las redes sociales escrachar. Al final, todo el problema cae nuevamente sobre el ISP que indiscriminadamente entregó un ancho de banda al cliente. Ahora hágoles una pausa. Vamos a dejar de hablar de comercial y vamos a hablar de técnico. Si entregamos un servicio de 1 giga, por ejemplo, y este servicio es simétrico, estamos entregando una boca de 1 giga de subida a un cliente. Si este cliente está con una computadora conectada con un puerto Gigabit Ethernet al router, a la ONT, y esta computadora está infectada, esta computadora tiene capacidad de enviarle 1 giga de ataque de DOS de tráfico basura a la red. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuando entregamos ancho de banda de manera indiscriminada a clientes que no lo van a utilizar, estamos creando problemas no solamente para nosotros, sino también para otras personas. La mayoría de los ISPs que ofrecen ancho de banda así no tienen un servicio de monitoreo efectivo para saber que el cliente A está con alguna infección en su computadora y está enviando tráfico basura a la red. No tiene. Entonces, al final, creen que están haciendo algo bueno para su negocio, pero están matando el negocio de a poco. Entonces, resumiendo, de manera mercadológica, comercial, no vendan ancho de banda, vendan lo que el cliente necesita. Y del lado técnico, cuanto más ancho de banda tenga el cliente, mayor potencial de ataque y de daño tendrá. Entonces, es muy importante y muy peligroso la manera como algunos ISPs están llevando este tema del ancho de banda. Muy de acuerdo con todo lo que mencionaste. Wow, y también tu honestidad, no sabemos hasta dónde se llegará, ¿no? Con esa competencia que existe. Es algo muy interesante, me imagino que eh, predecir en este caso el futuro sí sería complicado. Pero mira, la siguiente pregunta que te tengo, vamos a intentarla resumir en unos 2 minutos para esta pregunta, Sí. vamos a seguir con el tema del tráfico, pero hace muchos años era normal que el tráfico fuese muy asimétrico. Y bueno, por ejemplo, tenemos los conceptos que ya se han ido eliminando, los conceptos, por ejemplo, de ADSL. Pero ¿qué nos puedes hablar sobre el futuro, la simetría de tráfico? Me refiero a un usuario final, ancho de banda de bajada, ancho de banda de subida. ¿Qué predices tú? Ahorita mencionaste un caso interesante sobre que una computadora infectada con un virus pudiese llegar a consumir cientos de megas, ¿no? Indiscutiblemente. ¿Qué crees tú que va a pasar con el tráfico asimétrico? Yo creo que el tráfico seguirá asimétrico y yo veo eso mirando al futuro basándome en comportamientos actuales que seguirán siendo realidad en el futuro. Por ejemplo, vamos a seguir consumiendo streaming, vamos a seguir consumiendo contenido y el consumo es más alto que el envío. Aunque tengamos sensores en nuestra casa, aunque tengamos cámaras en nuestra casa, aunque tengamos
dispositivos conectados que estén, que puedan estar enviando a la nube informaciones y todo, eso representará muy poco de la subida. Sí, vamos a presenciar, vamos a vislumbrar un crecimiento en el tráfico de subida, pero yo no veo que este crecimiento llegue ni a 40% comparado al tráfico de bajada. No veo. Porque hoy representa más o menos un 10, 15%. Yo no veo motivo o manera de que eso llegue realmente a 50% del tráfico de bajada. Entonces, la asimetría de tráfico va a seguir existiendo. Y es interesante que podamos usarla. Si hablamos, por ejemplo, de GPON, ¿podemos entregar tráfico simétrico? Sí, podemos entregar tráfico simétrico, pero el puerto en sí no es simétrico. Es 2,5 por 1,25. En el XGS-PON sí tenemos simétrico, 10 de bajada por 10 de subida. Pero hasta que lleguemos al XGS-PON, vamos a seguir usando el GPON todavía. Y si forzamos que la mayoría del time slot sea usado para subida, eso puede generar algunos inconvenientes en el servicio ofrecido. Yo sigo con la idea de que es inteligente ofrecer servicios asimétricos. Y claro, educar al cliente. No, señor, no es necesario. Si es necesario, avísame y vamos a identificar un plan que sea a la medida de tu necesidad. Y quizás vamos a poner a ese cliente en un plan empresarial, en un plan dedicado, porque si él necesita de su vida, no es un cliente hogar común y corriente. Bueno, tal cual, un data center, por ejemplo. Claro, Sí. Mira, hay un tema en la próxima pregunta. También te voy a pedir que la coloquemos en 2 minutos para poder hacer la batería completa del claro. juego de pool. Que estoy seguro que es un tema que te fascina y para nosotros conocer tu opinión de la misma manera que esta, entonces yo creo que los ISPs que nos escuchen pueden quedarse tranquilos los próximos 5 o 10 años. Vamos a seguir teniendo tráfico asimétrico. Y la siguiente pregunta es sobre IPv6, un tema que sé que te encanta, te fascina, lo promueves. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasará qué crees que tú que vaya a pasar con IPv6 en el futuro? ¿Y qué crees tú? Vamos a unirla con dos preguntas, pero igual me eran 2 minutos que nos respondas. ¿Qué crees tú que pueda pasar con los proveedores que no desplieguen IPv6? Resumiendo, IPv6 es futuro, es el futuro, estamos viviendo el futuro. Los que creen que que el IPv6 hará parte del futuro ya están predestinados a morir. Y les cuento por qué así, muy, pero muy de simple. La necesidad que los clientes tienen de estar conectados es cada vez más alta. El IPv4 no es capaz de mantener o de hacer con que las redes puedan seguir creciendo a la manera como queremos o como esperamos o como vienen creciendo. El IPv6 se hace necesario para que las redes sigan creciendo y para que podamos seguir ofreciendo servicios de calidad a los usuarios. Comentándoles un escenario real, yo agarré un ISP que tenía un barra 29 y sus casi 2,000 clientes y me decía que no tengo problemas, está todo en un NAT perfecto, no tengo problemas, no tengo problemas. Sí, tienes problemas, solo no lo ves, pero tienes problemas. Y este ISP con 2,000 usuarios estaba consumiendo más o menos un 2 giga y algo, 2 giga y medio, por ahí. Cuando implementamos el IPv6 y pusimos en todos los usuarios, de pronto hubo una subida de casi 600 megas en tráfico. Eso significa que el carrier grade NAT o el NAT que él tenía estaba reprimiendo el tráfico internamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de IPv4 disponible era muy pequeña comparada a la cantidad de clientes muy grande. La cantidad de puertos disponibles para las conexiones era demasiado poco comparado a la cantidad de clientes. Cuando le metimos ahí el IPv6, automáticamente el consumo de ancho de banda subió y el cliente no, hiciste algo mal porque yo estaba consumiendo 2,5 y ahora ya estoy consumiendo 3,1, 3,2. Eso está mal, ¿no? ¿Hay algún problema con nuestro control de ancho de banda? No, no hay problema con el control de ancho de banda. El tráfico se está reprimiendo por la baja disponibilidad de IPv4. Y eso es lo que va a pasar con los ISPs que no cambien a IPv6 o que no migren, no implementen. Van a seguir ofreciendo ese servicio de pésima calidad
hasta que llegue la competencia y les lleve de uno a uno. Van a morir. Ese es el resumen. No hay otra, no hay camino, no hay camino. Sí o sí tenemos que implementar IPv6 si queremos seguir creciendo, si queremos hacer parte del futuro. Sí, tal cual. Yo lo veo de manera idéntica. El camino es el despliegue IPv6. De hecho, justo antes de entrar en este webinar, puedo decir que conozco un proveedor de Internet que está teniendo unos problemas muy graves de CPU en equipos, porque, bueno, lastimosamente no han hecho el despliegue de IPv6 y el NAT, coloquialmente decimos, bueno, tiene reventado los equipos. Mira, vamos a pasar entonces a otra pregunta que está muy en boga, ¿no? ¿Qué ¿Cuál es el futuro de los ISPs y la inteligencia artificial? Úneme esos dos temas. ¿Qué puede hacer un ISP? ¿Cómo me apoyo en inteligencia artificial? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, para hablar de este tema de inteligencia artificial, voy a hacer una pregunta que creo que la mayoría me va a contestar que sí. ¿Alguien aquí conoce la historia de Noé? Noé y su arca que puso ahí sus animalitos y vino el diluvio y todo. Creo que sí, creo que 100% de los que están aquí presentes conocen la historia de Noé. Ahora, ¿cuánto tiempo creen que llevó Noé para construir el arca? 10 días, 15, 40, un año, 10, 20. Eso no importa. La Biblia dice más o menos el periodo, pero eso no importa. La pregunta que importa es, ¿cuánto tiempo creen ustedes que llevaría Noé hoy para construir un arca exactamente igual con las herramientas que tenemos hoy? Hoy tenemos taladro, sierra, martillo y un montón de herramientas que pueden apoyar en esta tarea. Yo creo, en mi punto de vista ignorante, que Noé, en el mismo tiempo que llevó para construir un arca en sus días, hoy construiría 10 arcas. Eso porque las herramientas le darían el soporte para hacer las cosas de la mejor manera. Muchos creen que la inteligencia artificial vino para reemplazar el ser humano y de verdad no es así. La inteligencia artificial es una herramienta. Los que sepan utilizarla podrán reducir demasiado sus tiempos en determinadas actividades, a veces actividades recurrentes que siempre tiene que hacer, siempre tenemos que hacer. Podemos programar un script en un prompt y decirle, siempre que yo te dé las entradas, me vas a hacer la misma salida basado en este parámetro, basado en este diagrama, basado en este modelo. Y los ISPs que usan la inteligencia artificial principalmente para hacer análisis mercadológico, análisis predictivo, utilizando hasta Big Data, sacando informaciones de todos los lados, metiendo la inteligencia artificial para procesarla y decirle, no, a este barrio tienes que expandir porque aquí están tus clientes que mejor pagan, que no atrasan la cuota, que no hacen, que no abren ticket de cualquier manera. O sea, los mejores clientes están en esta zona de la ciudad. Los clientes que consigan ver este potencial en la inteligencia artificial son los ISPs que más van a crecer en el futuro. Excelente. Bueno, y ese tema de la inteligencia artificial, bueno, como que nos agarró más rápido a todos de lo que esperábamos. Sí, Y bueno, llegó para quedarse. Y bueno, una vez más, sabía que ibas a venir con tus excelentes ejemplos de Noé y el arca. Y bueno, no te lo digo más para que sigas, continúes con esos ejemplos, claro. que realmente a mí me fascinan, me parece que son muy buenos. Mira, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que quizás a muchos de los que estén en esta llamada les puede importar y preocupar, y muchos de ellos también deben recibirla como pregunta a sus propios usuarios. Pero obviamente estamos enfocándonos en el futuro, sobre privacidad y seguridad en el usuario. ¿Ok? ¿Qué nos puedes decir? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Sí, ese es un punto crítico, yo veo, porque los ISPs tal cual vehículos transitan datos de usuario. Nosotros somos responsables por llevar datos de una punta hacia la otra punta. Pero estos datos son muy importantes, son muy valiosos también. Datos así que caigan en manos maliciosas pueden generar problemas y pueden generar pérdidas de miles o cientos de miles de dólares. Cuando hablamos, por ejemplo, en protección de datos personales,
Países como España, como Brasil, como otros países dan mucha importancia al tratamiento de datos personales. Entonces, que los ISPs tengan los datos de sus usuarios de conexión, datos de catastro, de registro y otros datos que lo tengan de manera muy segura. Y las demandas en el caso de incumplimientos son muy altas. También debemos preparar el usuario para eso. Decirle que ese tema de cuidado, de seguridad con datos personales es muy crítico y es muy importante. Y ahí vuelvo nuevamente a la parte de la educación y eso abro un paréntesis aquí para hablar de algunos videos de Nick VR, Nick Brasil, Ciudadano en la red. Estos videos son muy inteligentes para enseñar al usuario qué deben y qué no deben hacer en la Internet para proteger sus datos, para garantizar la seguridad de la Gracias, pues. información y de sus datos. Ajá, ¿dónde? Pero tiene que ser por el... Entonces, es importante que no solamente los ISPs cuiden de eso, como también los usuarios. Pero los usuarios sin conocimiento no podrán hacer nada. Nosotros tenemos que cuidar eso. Es una tarea difícil porque al final queremos dedicarnos nada más a vender internet, a configurar routers y OLTs y todo eso, pero es una responsabilidad y es una responsabilidad que se va a imputar cada día más a los que transiten datos de usuarios por la red. Wesley, bueno, excelente tu respuesta y bueno, estoy seguro que es un tema que da mucho para discutir. Pudiésemos pasar Sí, aquí horas hablando sobre privacidad y seguridad y hasta pudiésemos unirlo con la pregunta anterior de IPv6, donde sí, IPv6 indiscutiblemente ha hecho un enfoque muy grande en intentar aumentar la privacidad y la seguridad del usuario final. claro. Ahora voy a pasar a una pregunta mucho más difícil y muy interesante, para ver qué nos puedes hablar sobre la computación cuántica. Vamos a unir eso con telecomunicaciones, incluso hasta con la seguridad, ¿no? Porque conocemos el potencial que tienen las computadoras cuánticas en poder romper finalmente cifrados que tradicionalmente hemos pensado que son irrompibles. Pero bueno, vamos a Sí, enfocarlo en el futuro de los ISPs. ¿Qué crees que pase? Estamos hablando y alejándonos un poquito más en el tiempo. sí. La parte de ingeniería cuántica, computación cuántica, yo veo que tendrá una influencia muy, pero muy significativa en los ISPs, principalmente cuando hablamos de tráfico de datos y también de enrutamiento de paquetes. Lo que podemos decir es que desde los primeros enrutadores que conocemos hasta hoy hemos visto que se han reducido de tamaño. Eso porque, claro, la industria de chips y de computación tiene podido desarrollar procesadores que tienen capacidades muchísimo más grandes de procesamiento en un espacio cada vez más chico. Y cuando hablamos de computación cuántica, estamos diciendo que en cada vez menos espacio vamos a conseguir procesar más informaciones. Y eso, claro, va a proveernos posibilidades de que tanto podamos tener routers más económicos, yo quiero ver así, porque una vez que se popularice más, una vez que esté más desarrollado el tema de las procesadoras en computación cuántica, vamos a tener routers más baratos, porque hoy lo que hace una ASIC es algo absurdo y sí tiene su precio. Y en el otro lado, cuando hablaba de transmisión, hablando de fotónica. La fotónica hoy, la fibra, ya les dije que no tiene límite de capacidad de transmisión de datos. Y cuanto más se involucre la computación cuántica con la fotónica, vamos a tener fotons cada vez más reducidos enviando la misma cantidad de información. Entonces, si reducimos los fotons, conseguimos enviar más fotons en un mismo espacio físico y eso se va a traducir en más ancho de banda en un mismo hilo de fibra. Y eso sí va a impactar mucho en el futuro, muchísimo en las transmisiones de datos en el futuro. Vale, bueno, excelente tu respuesta. Y bueno, si esto es algo que viene, y bueno, que tú mencionas de los fotones en el mismo espacio, eso se va a poner muy interesante cuando lo veamos en el día a día, ¿no? Es un tema que, bueno, por lo menos lo he visto ya discutirse en dos IETFs y bueno, vale la pena hacerle un seguimiento.
Quizás está, claro. está como la inteligencia artificial, quizás está un poquito más cerca de lo que esperamos y de repente aparece en Sí, un montón de sitios. asustándonos. A algunos les asusta. Yo voy a echar un chiste en este momento, Sí, abusando de mi rol de moderador que dice, a mí no me preocupa la inteligencia artificial, a mí lo que me preocupa es la brutalidad natural. sí, Parece- sí, de verdad que sí. Sí. Bueno, mira, vamos con otra pregunta. Ya llevamos más de la mitad de la partida. Vamos a la pregunta número 10. En este momento puedo ir invitando a que quiera colocar algunas preguntas en el chat. Las pueden ir colocando y, bueno, siéntanse libres. Nos quedan todavía 40 minutos de charla, así que vamos bien. Este, Aquí hay una pregunta que te la dejo a tu libre respuesta, que si hay algunas tecnologías emergentes que tú creas que vengan por allí, que pienses que pueden ser adoptadas por ISP, estamos hablando una vez más del futuro, algo que tú conozcas que quieras, que suena relevante para vos. Esa es una pregunta difícil. Hablando un poco de tecnología y puedo hablar también vamos a hablar de uno de los mayores problemas del mundo actualmente, que es el hambre. Sabemos que el hambre existe hoy porque el desperdicio de alimento es muy alto. O sea, si no desperdiciáramos tanta comida, quizás podríamos reducir este problema social global del hambre. Y lo que yo veo que la tecnología está intentando eso porque yo vivo en un país productor. Paraguay es uno de los mayores exportadores de granos del mundo. Y lo que yo veo aquí es un intento absurdo y grandioso de desarrollar tecnologías que puedan ayudar en el campo, en la producción, en reducir la pérdida de productos en el campo y hacer con que un mismo espacio útil pueda producir cada vez más. Y cuando yo hablo de esta clase de tecnología, a veces la gente, oh, salimos aquí de una charla técnica, estamos yéndonos a una charla de ingeniería ¿cómo se llama? Ingeniería agrónoma o agrícola o no sé qué. No, estamos hablando de tecnología y de telecomunicaciones. Recuérdense que yo les dije que no sería inteligente bajar torres. Algunos ISPs están usando, están rentando estas torres a estancieros para instalar sus antenas de monitoreo de sensores IoT en el campo. Y estos sensores pueden definir a cada metro cuadrado de espacio dónde se necesita qué clase de apoyo o de soporte en abono. No, aquí yo necesito de calcáreo, aquí de minerio, aquí de agua, aquí de abono, aquí de eso, aquí de sodio, allí de fósforo, allí de calcio. Y las máquinas interconectadas con estos sistemas que reciben datos directamente del sensor que está puesto en la tierra tienen en sus picos 5, 8 diferentes clases de minerio que pueden esparcir allí. Al pasar por aquel tramo georreferenciado en el mapa, se constata que necesita fósforo, entonces aquí voy a dejar fósforo. Se constata que aquí necesita hierro, aquí dejo hierro, aquí dejo manganeso, aquí dejo otro. Entonces yo creo que esa clase de tecnología que se está desarrollando principalmente en el concepto de producción agrícola va a ser parte del futuro de la alimentación. Y los ISPs que vean eso como un objetivo, un punto de análisis, podrán ganar plata porque los estancieros, los dueños de hacienda de productores, no conocen nada de RF, no conocen nada de IPv6, no conocen nada de conectividad, de comunicación. Lo que conocen son ustedes. Entonces, si ustedes saben eso, juntan las dos manos, se abrazan y ahí conseguimos solucionar muchos problemas. Bueno, me encantó la respuesta, Wesley, porque en lo personal, siempre, bueno, ya desde hace muchos años, soy creyente de que IPv6 puede ayudar a atacar la hambruna en el mundo, ¿ok? ¿Cómo? Reduciendo los costos y siendo muy proactivos. Hace rato también mencionaste la palabra sensores. Si uno tiene sensores de lluvia, de viento, sensores colocados en ganadería, es fácil entender o ser precavido cuando
eh, hay un animal que tiene de repente una arritmia o la temperatura no es, o no está caminando lo que tiene que caminar correctamente, o camina más de lo que debería. Pero bueno, siento que si uno utiliza la tecnología, podemos atacar la hambruna en el mundo de manera correcta. Ok, Sí, y uniendo un poquito lo que tú mencionaste, el futuro de los ISPs, ahorita ya, bueno, IoT es parte de nuestro día a día. ¿Cómo lo ves para el futuro, el Internet of Things, sí. Wesley? Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, ok. Actualmente el IoT ya está presente en muchas empresas. En Brasil, por ejemplo, las concesionarias de energía eléctrica, la mayoría de ellas ya usa IoT en sus medidores y hacen el corte del fornecimiento de energía de manera remota. Hacen la marcación de consumo de manera remota. Y todos estos sensores que están conectados uno al otro, como uno directamente al otro, y todos, voy a acercarme al micrófono, todos usando exclusivamente IPv6. No hay IPv4 en estos sensores. O sea, la plataforma de la empresa de energía usa IPv6 para consultar todas las informaciones de los sensores, para saber, o sea, cuando hay un corte de energía eléctrica, ellos ya saben anticipadamente dónde hay el corte, de dónde empieza para enviar la cuadrilla a reparar. Y eso ya es parte del presente. En el futuro podemos decir que desde que tengamos wearables, ropas que estén conectadas. Hoy ya tenemos relojes y un montón de otros aparatitos, pero cuando tengamos más cosas conectadas, no solamente nosotros como también en nuestra casa, vamos a tener mejor conectividad y yo quiero creer que una vida un poco mejor, porque a veces estamos aquí un poco estresados con el trabajo y no nos damos cuenta, pero el reloj sí se dio cuenta y está conectado a un otro sistema que nos tira una alarma. Mira, necesitas salir de ahí de tu silla, vete a caminar un poco, a jugar con el perro, a hacer cualquier cosa. Entonces, el IoT ya es parte del presente. Para que llegue al futuro, depende de qué tanto nosotros nos vamos a involucrar en utilizarlo y qué tanto vamos a querer que él haga parte de nuestras vidas. Pero nada de eso será posible sin IPv6. Nada, absolutamente nada. Sí, tal cual. Y bueno, la gente tiene que entender de que IoT es el IoT de verdad. Es Sí, IPv6 only hoy en día, ¿no? Entonces, es el camino a seguir. Es imposible sí, conectar la cantidad de dispositivos en granjas, en el planeta, con IPv4, ¿no? Eso es sí. imposible. La pregunta número 12, ya la Ujú. mencionaste, así que también me la voy a saltar porque ya hablaste de accesos rurales. Sí. Y abro, Entonces, abro un paréntesis aquí en estos accesos rurales. Hoy lo que está ayudando mucho a estas estancias a conseguir monitorear sus sensores de manera remota es Starlink. Pero ellos aquí, al menos en mi región, no saben absolutamente nada de eso. Entonces los ISP se están asesorando a estas estancias a hacer de esa manera con Starlink, ofreciendo soporte. Entonces no encaren tecnologías emergentes como competencia, encaren como aliados para que puedan ganar más plata. bueno, muy de acuerdo. Eh, bueno, y Starlink en varios países de nuestra región, porque no se encuentra eh, presente en todos, en otros se puede encontrar presente, pero no de manera tan, Sí, eh, digamos, legal, ¿no? Es la sí, realidad. Pero bueno, sí. Starlink ha hecho unos trabajos excelentísimos. Recientemente, para los que le interesa la parte muy técnica, en IETF de Praga, a finales del año pasado, 118, hubo un estudio a nivel técnico, sobre, por ejemplo, conexiones TCP en IPv4, en IPv6, tiempos, round trip times, es decir, un estudio muy detallado de pruebas hecho por un externo sobre las redes Starlink, que vale la pena a la gente que sea muy técnica que le echen una mirada. Fíjate que también la mencionaste, la lograste unir con una pregunta anterior, Sí. que te quería preguntar, que si ves alguna relación de los ISPs con la mejora en la producción de alimentos.
Sí, ¿Quieres acotar algo eso, adicional? sí, sí, como yo comentaba sobre los sensores, el IoT y todo, los ISP son los que hacen con que estos sensores puedan tener conectividad. Yo he visto muchos ISPs acá en la región que están apostando fuerte en construir torres en estancias para proveer conectividad para que estos sensores puedan funcionar. Y una cosa curiosa porque como estamos, muchos de los ISPs están cambiando a fibra, están bajando sus torres, están vendiendo las antenas, los radios y todo, y para después tener que comprar todo otra vez si quieren ganar o si quieren rentabilizar en algún otro lado. Y un detalle es que en la mayoría de los países el servicio de Internet tiene una categoría de impuesto o de taxes. Ahora, el servicio de transporte de datos tiene otra categoría de taxes que en la mayoría de las veces es muchísimo más bajo. Entonces, ustedes pueden vender este servicio de transporte de datos entre estancias, entre sensores, etcétera, y al final el impuesto que se les va a cobrar va a ser más bajo de que si estuvieran vendiendo Internet. La infraestructura es la misma, solo el servicio es lo que difiere. Y claro, esto es algo que todos nosotros buscamos, pagar no el menos impuesto posible, sino pagar, pagar lo que sea justo. Una consulta, Wesley. Bueno, mentira, te la voy a hacer al final como todo el mundo, ¿no? Así que, Sí, y bueno, por eso ya ahí están dejando algunas preguntas en el chat que están muy interesantes. Por favor, una vez más, sí. faltan dos preguntas nada más del banco de baterías que tenemos. Las personas que deseen realizarle alguna consulta a Wesley Correa, por favor, con total libertad, déjenla depositada en el chat del Zoom. Pasando a la pregunta 14, ¿ok? ¿Te encuentras preocupado por alguna política de gobierno existente? ¿Ok? Está hablando que tú crees que pueda obstaculizar el crecimiento de Internet. Digamos, no mencionemos ningún país en particular, pero algo que tú dices, esto es mala idea. Am, Hablando de política de gobierno, te cuento que los gobiernos realmente, la mayoría de los ministerios de comunicación y de telecomunicación no saben cómo funciona el Internet, no saben. Un problema grave, muy, pero muy grave que estoy enfrentando actualmente es que algunos países piden, claro, el bloqueo de direcciones URL. Claro, de sitios de apuestas, de otras cosas que consideran delitos en su país. Sin embargo, piden el bloqueo de un URL. URL técnicamente solo se puede bloquear quizás por un firewall de capa 7. Y en el firewall de capa 7, a depender de lo que pongas allí, te va a bloquear otros sitios que nada tienen que ver. Estas listas que vienen de estas entidades no son listas correctas. Se debería pedir y piden para bloquear eso por DNS, una otra ignorancia. No voy a decir ninguna palabra peor que esa, pero es una otra ignorancia. El DNS te puede bloquear un dominio completo, el subdominio. Te puede bloquear el www.domain.com y te bloquea todo que esté allí. Ahora, una URL específica a veces viene con extensión .jpg, .png, algo así. Entonces, esas políticas cuando no son cumplidas, resultan en demandas y a veces son demandas caras contra los ISPs. Y a veces también resultan en revocación de licencia de operación y otros detalles. Entonces, en este punto yo salgo un poco del rol técnico y paso a un rol un poco más administrativo, dueño de negocio. Ustedes o los de la mayoría de los países deberían pensar en unirse más y mostrar eso a los gobiernos que no funciona así, que técnicamente eso es imposible, que lo que ellos piden es técnicamente imposible. Otro día demandaron un cliente mío, un alumno mío de México, porque querían identificar un usuario que estaba por detrás de un CGNAT, pero ellos enviaron nada más la IP pública, no enviaron fecha, hora de conexión, tampoco el puerto de origen de la conexión. ¿Cómo yo puedo identificar un usuario que está por detrás de un NAT en IPv4 sin tener fecha, hora y puerto de origen de una conexión? Yo voy a entregar un listado de 32 o 64 usuarios que están por allí, por detrás de este NAT. Entonces, estas políticas
son las que dificultan los ISPs de llegar a un punto donde puedan decir, mira, ahora no estoy más preocupado, no me preocupo más con las políticas, ahora voy a preocupar solamente con mi negocio. Los ISPs actualmente en muchos países están tan preocupados con crecer su negocio como están preocupados en defenderse de demandas o de políticas de gobierno existentes. Excelente resumen y me gustó mucho el tema indirectamente de los bloqueos y eso. De verdad que también diste en el clavo, decimos en mi país. Y bueno, ya para finalizar, si fueras un gobierno, también me gustaría agregar que si tuvieses una varita mágica y pudieses tomar una o dos decisiones para mejorar el Internet en el futuro, ¿qué haría Wesley Correa? Yo haría una cosa nomás. Yo veo que muchos países están bien avanzados en este tema de regulaciones y todo, y sí está correcto. A veces la gente cree que no necesitamos regulación para nada, pero cuando no estamos regulados, lamentablemente el ser humano tiene esa inclinación de volverse anárquico. Cuando no hay leyes, reglas y todo, no conseguimos seguir educadamente y ordenadamente. Entonces, lamentablemente necesitamos de leyes, reglas y todo, directrices para que nos podamos guiar. Pero una cosa que yo haría, varita mágica, cerrar impuestos de telecomunicaciones, productos de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones y todo. Cerrar, ponerle a cero los impuestos. La mayoría de los gobiernos ya tienen una carga tributaria altísima. El Estado solamente usa esa plata para cualquier cosa y que esa plata que el ISP, ese dinero que el ISP deje de pagar en encargos, impuestos, tasas, aranceles y más este montón de papeles que tiene que hacer allí, eso se volvería en más combustible para que los ISPs puedan reducir la brecha digital. Tenemos mucho todavía por cumplir. Tenemos comunidades alejadas, colonias, tribus que están alejadísimas y que necesitamos conectar. Sin embargo, los ISPs no podrán hacerlo si tienen que gastar 20, 30, 40% de todo lo que ganan en impuestos. Eso es una locura. Entonces, mi varita mágica eliminaría todos los impuestos de productos, servicios de telecomunicaciones y todo. Ni para pagar y ni para comprar. Si un ISP quiere comprar una bobina de fibra, cero impuestos. Un OLT, cero impuestos. Si quiere importar desde China, cero impuestos también. Si quiere importar un Cisco de Estados Unidos, cero impuestos. Eso es lo que haría yo. Vale, excelente. Me gusta también la posición. Yo creo que por lo que uno escucha de los proveedores de Internet, tienen una carga por parte de los reguladores y gobiernos en sus servicios de telecomunicaciones bastante alta, que bueno, indiscutiblemente a la final va a ser traducida en el precio y calidad de servicio que recibe el usuario final. Claro. Wesley, voy a pasar al menos aquí tengo dos preguntas en el chat. Por favor, las personas que tengan alguna duda, algún comentario, será bien recibido. Voy a comenzar Ujú. con la pregunta de un amigo también de la casa, el señor Geraldo Nacabe. Él te indica, saludos Wesley, ¿puedes comentarnos sobre la neutralidad del ISP? ¿Qué tan transparente debería ser el proveedor de servicio? Me gustó la pregunta, Geraldo, y muchísimas gracias por hacerla. En resumen, el ISP, el proveedor de servicio, debería ser como un puente sin peajes. ¿Qué es un puente sin peajes? Si estamos de un lado de un río a otro, hacia el otro lado del río, estamos cruzando un país o estamos cruzando de una ciudad a la otra y no tenemos peajes, somos libres. Podemos cruzar, irnos de acá hacia allá, de allá hacia acá, y nadie nos va a impedir. Ahora si tenemos peaje, ya tenemos un limitante. Necesitamos pagar este peaje para cruzar el puente. Cuando dejamos de ser neutrales, pasamos a imputar en nuestro cliente una responsabilidad que a él no debería ser imputada. O pasamos a imputar al proveedor de contenido una responsabilidad que a él no se le debería ser imputada. Y hablando de neutralidad de red,
un punto que me gusta hablar es que a muchos ISP les gusta priorizar WhatsApp y depriorizar el download. Eso es la misma cosa que ponerle un peaje al download en un puente. Un ISP debe ser neutral, ser un puente transitorio donde el tráfico se va y vuelve sin ninguna penalidad, independientemente de qué clase de tráfico sea. Solo que ahí abrimos un paréntesis. Como todo que es libre en un momento llega a la anarquía, necesitamos ponerle un límite a todo que sea dañino o sea problemático, perjudicial a nuestra red o a la red de terceros. Entonces tenemos claro que preocuparnos con lo que son puertos maliciosos, tráfico malicioso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso más bien no está involucrado en la neutralidad, sino en la responsabilidad de un ISP en hacer parte de un ecosistema de Internet. Es más bien vivir en sociedad. Vale, excelente. Me gustó. Mira, te tengo otra pregunta que la hace el señor Alejandro de la Torre. Él indica, Wesley, gusto en saludarle. Perdón. ¿Cuál es su opinión sobre qué tanta responsabilidad puede imputarle un cliente corporativo a un ISP al sufrir un ataque de ransomware en su estructura de red interna? Responsabilidad La cero. repito. Para mí, Ok. responsabilidad cero. Y puedo aclararte con algunos detalles de cuáles son, por qué responsabilidad cero. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene un parque acuático en que un niño no monitoreado por sus padres, se tire a la piscina y se ahogue? Responsabilidad cero, porque la responsabilidad de cuidar y monitorear y todo los niños pertenece primeramente a los padres. Ahora yo hago una segunda pregunta. Los niños ahora están a los cuidados de un animador, de un cuidador en el parque, en este mismo parque. ¿Qué responsabilidad tiene el padre por imputar al parque a su niño que se ahogó, pero ahora estaba bajo el monitoreo de esta persona, de este animador, de esta persona que estaba jugando con su niño? Total, porque esta persona sí es responsabilidad del parque y sobre ella estaba el cargo de monitorear el niño. El ISP nada más da el camino hacia la Internet. Si la persona que está conectada a la Internet no tiene ciencia de los peligros y de todo que está involucrado, la única cosa que debe hacer es desconectar los cables y vivir aislado de la Internet, porque es un riesgo. Cuando salimos a la calle es un riesgo. Si no miramos hacia los dos lados, se nos pueden atropellar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a imputar al chofer porque nos atropelló y cruzamos la calle sin mirar a los dos lados. No podemos. Entonces, un cliente corporativo no tiene ninguna autoridad para imputar o responsabilidad o munición o cualquier cosa que sea para imputar un ISP por este ataque de ransomware. Buenísima la respuesta. Te voy a transmitir otra pregunta ahora del señor Jonathan Hernández. Él indica, ¿es Starlink en su época actual un aliado para los ISPs o una amenaza? Considero un aliado y te cuento que considero un aliado por distintas razones y podemos hablar aquí de negocios todo el día. Pero por primer punto, Starlink, si falla, el soporte va a tardar muchísimo más que el soporte de un ISP regional. Claro, el índice de falla va a ser menor, pero va a existir. Entonces, ya de ahí el ISP ya gana, ya sale enfrente. Los planes de Starlink son más caros que un plan de un ISP regional. Eso lo puedo comprobar acá en Paraguay, en Brasil, en otros países. Los planes están más altos. Claro, en algunos lugares donde solamente existen los WISP, la velocidad de Starlink es una velocidad interesante, pero la latencia también es alta. Entonces, a depender del tipo de servicio que va a necesitar un usuario, hogar o empresa, el Starlink no le atiende al 100%.
Sin embargo, en la otra mano, ¿cómo podemos considerarle un aliado? Podemos vender a un cliente empresarial o a una pyme, por ejemplo, un servicio con backup. Mira, te voy a vender un servicio con redundancia, pero ¿cómo sería esa redundancia? Te voy a ponerle aquí la fibra óptica y voy a ponerle una antenita de Starlink. Me vas a pagar un tanto mensual y te va a estar funcionando aquí, aunque se te rompa la fibra. Starlink en este momento es un aliado. ¿Por qué? Si el cliente contrata solamente Starlink y se queda sin Starlink, el servicio no funciona. ¿Y dónde entra el rol del ISP? En configurar el balanceador que va a hacer con que el servicio pueda ser redundante. Otras particularidades, las que comenté, algunos lugares donde no tienes cobertura, no tienes alcance en tu red y puedes ofrecer el servicio de Starlink, no que vayas a revender el servicio de Starlink, no. Va a decir, mira, yo te puedo ayudar en que contrates el servicio de Starlink, yo vengo, te instalo y te cobro, no sé, $5 mensuales para mantener que todo eso funcione. O te cobro $10 mensuales para venir y hacer la instalación de toda una red mesh Wi-Fi en tu residencia para que puedas tener alcance de Wi-Fi en todos los cómodos, en todas las piezas de tu casa, de tu residencia. Entonces, tenemos que saber ver las oportunidades como una alcancía. Si miramos una alcancía, no vamos a pensar así. No, yo no voy, está perdida allí la alcancía, no es nuestra, encontramos en algún lugar. Mm, no, es un chanchito, tiene pinta de alcancía, pero no le voy a pegar porque no le voy a agarrar porque posiblemente está vacío. No, no vamos a pensar en eso. Vamos luego, agarramos y si suena ruido, tiene moneditas ahí adentro. Entonces tenemos que mirar las oportunidades como posibilidades de rentabilizar, posibilidades de ganar una plata adicional, posibilidades de hacer con que nuestro cliente se fidelice con nosotros y quede con nosotros. Algunos ISPs ofrecen servicio de cámara. Entonces, si este ISP ofrece servicio de cámara, pero no tiene cobertura de internet, de nada sirve. Entonces yo puedo ofrecer el servicio de cámara con el servicio de Starlink y ahí nuevamente aliado. Entonces son indistintas posibilidades que podemos sumar para usar estos servicios como aliados y no como amenaza. Muchas gracias, Wesley, por esa respuesta. Mire, y por último, voy a rescatar un comentario que quizás hasta de alguna manera podemos convertirlo en pregunta del señor Luis Rejas. ¿Ok? Fue Ok. casi comenzando la charla. Se mencionó algo del tema de los IXPs. Entonces, él colocó en el chat lo siguiente, colocó, interesante. ¿Cobrará protagonismo el impulso a los IXPs de acceso para todos los proveedores de su área? Y puede quedar más equilibrado y ecuánime el acceso a los contenidos. ¿Cómo quieres Totalmente de apoyar este acuerdo. comentario? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Porque a los IXP, principalmente los neutrales, lo que necesitas es llegar con un hilo de fibra, hacer el empalme, firmar una o dos pólizas, hacer las configuraciones y ya está. O quizás pagar por el costo de puerto de conexión y ya está. Todos ahí podrán usufruir de este contenido que ya está hosteado ahí. Ahora, cuando hablamos de los CDNs, un ISP tiene CDN, pone más bajo su precio, sube el ancho de banda que ofrece y le rompe todos los demás que no tienen CDN. Entonces, cuando hablamos de competencia, y no estoy aquí para decir lo que es leal y lo que es desleal, se ve de manera desigual la competencia de un ISP que tiene CDN y puede ofrecer mejor ancho de banda, mejor precio, mejor todo porque el contenido está allí adentro y el otro ISP que está luchando para conseguir este CDN. Ahora, si los dos están conectados en un mismo punto de intercambio de tráfico y no tienen nada y no hay nada que pueda diferenciar a estos ISPs, listo, están en equidad de competición. Y el que gana en este caso es el mercado en sí, porque es muchísimo más lindo cuando la competencia es igual y no desigual. Bueno, mil gracias, Wesley. Me gustó que hayas comentado sobre el comentario del señor Luis. Agradecemos todos los comentarios en el chat.
yo no quiero alargar mucho más esto, Wesley, solamente me queda darte las gracias en mayúscula por tu tiempo, por tus enseñanzas, por tus ejemplos, compartir con nosotros. Este, y bueno, no le quito más tiempo también a las personas. Justo estamos recibiendo Claro. una pregunta en este momento, este, que si un ISP puede comenzar un IXP. ¿Quieres- ¿Puede un Sí, ISP comenzar un IXP? Intenta resumirla en un minutito, Wesley. sí puede, sí puede. La primera cosa que yo recomendaría es estudiar cómo funciona un IXP, revisar cómo funcionan otros IXP en la región, buscar el asesoramiento, la ayuda y el apoyo de LAC-IX, que es la Asociación de IXPs en Latinoamérica, y empezar el proyecto. Claro. Sí, Andrés, bueno, voy a rescatar tu pregunta, el comentario de Wesley. Lo que él responde es perfecto, es así. Lo primero es cómo opera. Lo segundo es, hay que tener las ganas. Sin las ganas no se logra Sí, nada. Yo sí, siempre, verdad. resca- sí, yo sí rescato unas palabras siempre de un alcalde de Sao Paulo, que él dio un ejemplo muy bueno. Él decía, si tú tienes que tener la voluntad de hacer las cosas. Tú puedes no tener el dinero, pero si tienes la voluntad, lo vas a lograr. Puedes no tener el conocimiento, pero si tienes la voluntad, lo vas a lograr. Y puedes no tener el dinero, pero si tienes la voluntad, lo vas a lograr, ¿no? Entonces, bueno, y puedes tener las tres cosas y no tienes la voluntad, no, adiós, eso no avanza. Entonces, cualquier cosa, en esta última lámina está mi correo. Wesley, no sé si te importará depositar tu correo en el chat del Zoom para que la gente también te pueda contactar. Sí, Si alguien tiene alguna sí, duda de IXP déjame o encontrar algo por el aquí. estilo, pueden escribirle a Wesley, me pueden escribir a mi persona. Desde la CNIC también nosotros estamos apoyamos iniciativas de IXPs, intentamos responder todas las dudas posibles, damos todo el apoyo que podamos. Cuando yo no sé algo, le consulto a Wesley. Entonces, bueno, no Y alargo más. al Gracias. revés principalmente. Yo te ¿Perdón? agradezco también. Al revés principalmente. Yo te consulto cuando, cuando no sé algo. Pero bueno, gracias. Gracias por la invitación y fue un placer. Y espero en otras oportunidades también estar aportando a la comunidad de Venezuela. Seguro que si no te nos vas a escapar tan fácil. Mil gracias al resto de la directiva de Benoc, a ISOC por el apoyo del Zoom. Y bueno, no le quitamos más tiempo, señores. Mil gracias. Un abrazo. Vale, gracias.